¿Prohíbe Dios que se bauticen los niños? ¿Hay alguna parte en la Biblia donde diga prohibido bautizar a los niños? No existe ninguna parte de la Biblia donde diga eso. Ni tampoco existe solamente adultos. No existe eso. Es ese invento de las sectas. Las sectas inventan de que no se deben bautizar a los niños porque no tienen uso de razón. Y que por lo tanto a la Biblia dice que no hay que bautizarlos. Eso no es cierto, la Biblia no dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice no hay que bautizar niños, prohibido bautizar niños, no. Al contrario, dice Jesús, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos. Ahí no dice solamente los adultos, no. Todos. Y luego también entonces ahora sí vamos a orar. Además de eso, Jesucristo hoy está presente, cuerpo, alma y divinidad. La máxima presencia de Dios aquí en la tierra está ahí. Hay muchas presencias de Dios aquí en el mundo, pero Dios está presente en todo el universo. Dios está presente en el creyente, en el que es bautizado también. También está ahí. Dios está presente en la comunidad, en todo. Pero la máxima presencia de Dios está ahí. Por lo tanto, Jesucristo está ahí. Y cuando nosotros nos sentimos cansados, nos sentimos estresados, nos sentimos que no sabemos qué hacer por los problemas de la vida, uno tiene que acudir al sagrario, saber con esa conciencia y platicar con Él, e ir a descansar con Él. Aquí se expone el Santísimo cada 8 días, todos los jueves, un momentito. A veces las personas en lugar de hacerlo se van con el brujo o se van con el que hace limpias, no sabiendo que aquí tenemos la fuente de paz, la fuente que nos da alegría y paz. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay poca fe. Hay que pedirle a Dios que nos dé fe. Y precisamente ahorita vamos a dirigirnos hacia allá y vamos a orarlo. Pensemos allá que Jesús está presente ahí, nos está mirando, nos escucha lo que estamos diciendo y vamos a orar. Si les sale a ustedes una oración, adelante. Si no les sale, yo la hago y el Padre también. Señor Jesús, aquí estamos. Sabemos que estás tú presente ahí, Señor, pero queremos creer más en ti. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, que creamos más en ti, Señor. Mira, Señor, nuestro pobre corazón, que tiene poca fe. Como los apóstoles te dijeron, aumentanos la fe. Nosotros también te decimos hoy, aumentanos la fe. Queremos escuchar tu palabra hoy, Señor. Queremos escuchar tu voz. Y queremos, Señor, hacerte caso. Queremos obedecer, Señor, lo que tú nos dices. Ayúdanos, por favor, con tu Santo Espíritu, a cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos, Señor. Si alguien más quiere hacer otra oración, y si no, no hay problema. Señor, ayuda a estos papás en el crecimiento de sus hijos, que tengan el gozo de que lleguen a ser unas personas adultas, felices, responsables, servidores de todos los demás. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora guardemos un poco de silencio, solamente pensemos en esto, que Jesús nos está mirando. Así un momentito, así, quedemos así. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, recuerden, pregunten si no saben y denme la contra si no están de acuerdo también, con mucha libertad.
¿Ok? Por favor. Ok, traen teléfono inteligente todo, ¿verdad? Entonces vean ahí, por favor, en Google, pongan Mateo 28, 19-20. Ahora tenemos la Biblia en el celular a la mano. Así que hay que aprovechar. ¿Sí sabían eso, verdad? ¿O no? ¿Quién sabía que estaba la Biblia en el celular? A ver, levanten la mano el que sabía. Quiere decir que no sabían. Ok. Siéntanse libres, no les dé pena. O sea. 28, 19, 20. A ver, alguien que lea, por favor. ¿Usted? ¿Sí? Me hace favor. ¿Qué dice? Vamos, y todos ponemos atención y ahí está ya, todos la tenemos ya, ¿verdad? A ver, ¿a qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien. Entonces, ¿quién es el que manda a bautizar? Jesús. Jesús es el que habla ahí. Les habla a sus discípulos. Les está hablando a sus discípulos. ¿Alguien podría decir de ustedes cuándo dijo Jesús esas palabras? Nadie. Ok, entonces más fácil. ¿Cuándo nació Jesucristo? ¿En qué año? ¿No se acuerdan? Antes de Cristo y después de Cristo dice la historia, ¿no? ¿O no? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿en qué año nació Cristo? En el año 1, ¿ok? Bien. Entonces, Jesucristo, ¿alguien sabe cuándo comenzó a predicar? ¿A qué edad? Tampoco, a los 30 años. ¿Cuántos años predicó? 3. Entonces, aproximadamente, ¿cuándo dijo Jesús esas palabras? Aproximadamente. El año 33. Aproximadamente, por ahí así dijo, vayan, es una orden, bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden de Dios, un mandato de Jesucristo. Bueno, ahora, ¿y para qué se bautiza? A ver, ¿para qué nos bautizamos? ¿Alguien puede decirnos para qué? Esta es muy importante. Para recibir a Cristo. Bueno, ¿para qué más? ¿Qué has dicho? Para recibir a Cristo. Está bien, pero ¿para qué más? Vamos a ver, sigan. Lástima que no sabía que me quedaría, porque yo hago un dibujito, pero aquí no. Digan. Todos Haciendo digan. el dibujito. ¿Qué más? Para borrar el pecado original. Oh, bueno, muy bien, ¿qué más? Digan. Bueno, ¿cómo? Para ser hijos de Dios. Ok, les voy a dar otra cita bíblica. Colosenses 1:13. Ahí va a decir para qué. Y les voy a hablar con pura Biblia, ¿eh? La Biblia es la que nos va a decir. Ya empezamos con Biblia ahorita. Mateo 28, 19. Ahora vamos, Colosenses 1:13. Y ahí Dios es el que les va a hablar más que yo. Colosenses 1:13. ¿Alguien lo tiene? Dice que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ajá, así es. ¿Otra vez? ¿Qué dice? Que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Allá también dice igual, ¿verdad que sí? Bien, vamos a ver. Ahí está hablando, el apóstol San Pablo está hablando de que fuimos trasladados del reino de las tinieblas o del poder de las tinieblas al reino de Jesucristo, o sea, de su Hijo amado.
Entonces, por lo tanto, hay dos reinos, ¿ok? El reino de las tinieblas y el reino de Dios, ¿ok? Entonces, ¿para qué se bautizan los niños? Para entrar al reino de Dios, porque no puede uno entrar al reino de Dios si no está bautizado. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Dónde? Juan 3:5. Pero ahorita todavía no lo busque. Déjeme darles otra explicacióncita. Entonces, un niño cuando no está bautizado es una criatura de Dios, pero no es un hijo de Dios. Hasta que se bautiza. ¿Ok? Por lo tanto, es una criatura. Ciertamente que no tiene pecado. ¿O sí? ¿Quién da más, quién da menos? A ver. ¿Sí o no? ¿Nomás el pecado original? Ok, muy bien. Así es, efectivamente, porque así lo dice uno de los salmos. Con pecador me concibió mi madre, o sea que venimos con ese pecado. Pero, entonces, para poder pertenecer a Dios, tenemos que bautizarnos. Y también para poder ingresar a la iglesia. O sea, para ser parte de la iglesia, tenemos que entrar, bautizarnos. Así es como formamos parte de la iglesia. De lo contrario, no. Ok. ¿Y qué es la iglesia? A ver, vamos a ver aquí otro poquito más. ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Alguien sabe qué quiere decir iglesia? ¿Qué es iglesia? ¿Alguien puede decir? Ok. Iglesia es Jesucristo, más los 12 apóstoles, más la gente que se va uniendo a Él. Entonces la iglesia no es el templo, ¿ok? ¿Ok? La iglesia no es el templo. La iglesia son las personas que seguimos a Jesucristo y que estamos bautizados. ¿Ok? Volvemos para atrás. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? Porque es un mandato de Jesús. Por eso nos bautizamos. Ok. Y ahora, como yo he sido maestro, les voy a dar con un dibujito el famoso que es la iglesia. Miren, esto es Cristo. Entonces, cada cristiano tiene dos lazos. Uno que lo une a Cristo y uno que lo une a los demás. Y esto es la iglesia. Bautizarse es de estar aquí, ponerse aquí. Eso es entrar en la iglesia, que Cristo es el centro y todos estamos intercomunicados. Y de hecho, ¿verdad? Estos lazos se pueden, por ejemplo, cada vez que yo acudo a la Eucaristía, a la celebración, esto se puede reforzar. Al revés, si yo no practico nada y nada, pues se puede llegar a romper. Entonces, fíjense, y ahora no os voy a preguntar a ustedes, pero yo, un día que me tocó suplirle a él, había 8 familias. Por cada niño, pues 4 personas, ¿no? Los 2 papás y los 2 padrinos. 8 por 4, 32. Y en el momento en que había ambiente de confianza, yo me atreví a preguntar, a ver, ¿cuántos de ustedes van a misa los domingos? ¿Cuántas manos se levantaron? Ninguna. Entonces, ¿verdad? Esto es una contradicción, ¿no? Si yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, yo le voy al Barça porque soy de Barcelona. Es como si cuando uno tiene un hijo lo hace socio del Barça y luego el niño crece y ve que el papá nunca va al campo del Barça, ni nunca mira por la televisión los partidos del Barça. Este niño llega al amigo y pregunta, ¿por qué mi papá me hizo socio del Barça? Pues aquí igual, ¿verdad? Si apuntamos un niño a una comunidad y nunca vamos, esto es incoherente. Es una contradicción. Yo no puedo poner a mi hijo en una comunidad a la cual yo no estoy, no voy. De verdad, esta pregunta es muy importante porque
Ahora les voy a decir una cosa que les va a parecer una herejía, ya me callo rápido. Al principio solamente se bautizaban adultos, al principio del cristianismo, porque la fe es una cosa de persona adulta. Nadie puede creer por mí, es una cuestión personal. De verdad, el bebé no puede creer. Entonces, al principio solamente bautizaban a adultos, a partir de 18 años, ¿no? Pero algunos papás pues muy devotos, ¿y por qué no bautiza a mi hijo? Y al final la Iglesia, para mí, se equivocó, cedió a bautizar a niños. ¿Y por qué digo que se equivocó? Porque la Iglesia puso una condición que en el 90 y pico % no se cumple. Pueden bautizar con la condición que se van a preocupar de darle una educación que va a comprender esto y lo va a aceptar personalmente. Esta segunda parte no se cumple en muchísimos casos. Entonces, yo acabo, a mí me da pena, porque es como cuando ves estos edificios que están a medio construir, pero por lo que sea les falta dinero y no se han acabado de construir. Por estos mundos de Dios, ¿cuándo se acaba un bautismo? Podemos decir, el día que el niño es capaz de hacer un acto personal de fe. Ese día el edificio está coronado. Pero por desgracia en este mundo hay millones de bautizados que ni saben qué es el bautismo, ni están en ninguna comunidad, ni nada, ¿no? Entonces, ¿verdad? Por esto es muy importante saber qué es bautizar y a qué nos comprometemos, ¿no? Un poco me explico. Muy bien. Bien, es bueno, qué bueno que dijo el padre esto, porque, miren, la responsabilidad ahora, entonces, ¿quién es? De la educación en la fe. La responsabilidad va sobre los padrinos y los papás. Entonces, con eso que está diciendo el padre ahorita, entonces estamos mirando que nosotros los papás hemos sido irresponsables. ¿Sí? Esperemos que ustedes no sean así, tanto los padrinos como los papás. ¿Ya? Entonces, tenemos que ser responsables. ¿Con quién? Conmigo, no, con Dios. Porque conmigo no es el problema. Entonces, todo es con Dios. Y esto es algo serio. Es algo serio. Por eso es que se bautizan los niños para que pertenezcan a Dios. Pero si no se les educa en la fe, pues no vamos bien. ¿Verdad que sí? ¿O cómo ven ustedes? Yo creo que vamos captando bien, ¿no? Ok, ahora decíamos que por qué decimos que los niños forman parte, tienen que bautizarse para formar parte del reino de Dios. Ahora sí vamos a ver Juan 3:5. Ahí Jesucristo nos va a decir por qué tenemos que bautizarnos. O sea, para poder pertenecer a su reino. Si no, ahí dice claramente Jesús que el que no se nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces hay que creerle a Jesús lo que Él dice. Vamos a ver, ¿quién lo tiene? Léalo, por favor. Juan 3:5, ¿verdad? Ajá. Respondió Jesús: de cierto te digo que al que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sí, no puede entrar en el reino de Dios, por eso es que tenemos que bautizarnos. Si no, no se puede. ¿Sí? Bueno, ahora hay una otra cosa que tiene relación con lo que el Padre dijo. ¿Prohíbe Dios que se bauticen los niños? ¿Hay alguna parte en la Biblia donde diga prohibido bautizar a los niños? No existe ninguna parte de la Biblia donde diga eso. Ni tampoco existe solamente adultos. No existe eso. Ese es invento de las sectas. Las sectas inventan de que no se deben bautizar los niños porque no tienen uso de razón. Y que por lo tanto a la Biblia dice que no hay que bautizarlos. Eso no es cierto, la Biblia no dice eso.
En ninguna parte de la Biblia dice no hay que bautizar niños, prohibido bautizar niños, no. Al contrario, dice Jesús, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos. Ahí no dice solamente los adultos, no. Todos. Y luego también recordemos una cosa. Si no saben lo del Antiguo Testamento, les voy a explicar un poquito. En el Antiguo Testamento, para poder pertenecer al reino de Dios, en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, los niños se circuncidaban al 8º día para poder pertenecer al pueblo de Israel, o sea, al pueblo de Dios. Ahora, actualmente, dice el apóstol San Pablo, que la nueva circuncisión es el bautismo, para poder nosotros entrar al reino de Dios. Entonces, ¿a qué edad se hace la circuncisión? Al 8º día. Por lo tanto, los niños se pueden bautizar, no hay problema. Entonces tenemos que ponernos listos, porque nosotros tenemos que tener un cimiento firme en nuestra fe y de saber dar explicación, saber dar razón de nuestra fe. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se bautizan los niños? Para pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Dónde? En Colosenses 1:13. Esa es la doctrina de Jesucristo. O sea, la enseñanza de Jesucristo que aprendieron los apóstoles, ellos lo exponen y eso es lo que quiere Jesús que hagamos. Es decir, para poder pertenecer a su reino hay que bautizarse. Ok, ahora alguien quiere decir qué significa la palabra bautizo. La palabra bautizar, ¿qué significa? Bueno, también recuerden que el diccionario está ahí en el Google. ¿Qué significa bautizar? Bautizar significa sumergir. Eso significa sumergir. Eso significa la palabra. ¿Y en qué nos sumergen para nacer de nuevo? Nos sumergen en el Espíritu, ¿sí? Para poder nacer de nuevo. Entonces, eso significa la palabra bautizar, sumergir. O sea, antiguamente había unas piscinas y entraban por un lado, se ponían dentro, por un segundo quedaban colgados y salían. Significaba que había muerto el hombre viejo y nacía un hombre nuevo. O sea, luego, esto era el bautismo por inmersión. Luego, pues por razones prácticas, pues, pero al principio era así. O sea, se bajaban, se ponían y al salir les ponían una túnica blanca, significando, ¿verdad?, que empezaban una vida nueva. Así es, una vida nueva. O sea que todo el que se bautiza tiene una vida nueva, es una criatura nueva en Jesús. ¿Sí? Es decir, nació de la carne y ahora nace del Espíritu. Por eso dice en Juan 3:5, el que no renace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Renace. Lo que nace de la carne es carne, dice allí, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Así es. ¿Y para qué se bautizan los niños? También. Vamos a ver ahora otra parte de la Biblia. Y Pedro les dijo. Ese. Es Hechos 2:38. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los apóstoles y para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez, y vamos analizando poquito a poco. Vamos a empezar otra vez. ¿Qué dice? Y Pedro les dijo. Oigan, Pedro les dijo, o sea que Pedro dio un discurso grande, habló de Dios, ¿verdad? Les habló de Dios, y entonces las personas se arrepintieron de lo que habían hecho. ¿Qué habían hecho? Les dijeron, mátenlo en la cruz, crucifíquenlo. Eso. Entonces Pedro les habla y les dice, cometieron un pecado muy grave. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer por el pecado tan grande que hicimos? Entonces ahora sí. Arrepiéntanse. Ajá. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dice, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, ¿ok? Ok, miren, ahí lo voy a explicar un poquito.
¿A quién le está diciendo esas cosas? Arrepiéntase, ¿a los niños o a los adultos? ¿A los niños o a los adultos? A los adultos. Los niños no saben. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, fíjense, ahí en esa parte de ahí, los que no son católicos dicen, miren, por eso nosotros no bautizamos los niños, porque ahí dice que solamente los usos de razón, porque no se pueden arrepentir, como decía el Padre. Y luego, ¿qué más dice? Y recibiréis el don del Espíritu. Y luego dice, y recibirán el don o el regalo del Espíritu Santo, es decir, para ser hijo de Dios. El Espíritu de Dios va a entrar en ellos. ¿Y luego qué más? Ahí termina el 38. Entonces sigue el 39. Porque para vosotros es la promesa. Hasta ahí. Y porque para ustedes es la promesa. ¿Para quiénes? Para los adultos. ¿Y luego qué más? Para vuestros hijos. Y para sus hijos también. O sea, el don del Espíritu Santo es para los grandes y para los chicos, ¿ok? O sea, para los niños también. Porque ¿a qué edad se le dice hijo a un niño? Pues desde el vientre de la mamá. Entonces, se pueden bautizar los niños, ¿ok? Sí se pueden bautizar los niños. Entonces, les repito, no hay ninguna parte de la Biblia donde diga que es prohibido bautizar niños. No hay. Ni tampoco dice solamente adultos, en ninguna parte hay. Y ahora que tenemos computadoras es bien fácil buscar eso. Sí, por ejemplo, yo tengo mi computadora, la Biblia, le pongo bautizo, me dice todas las partes donde dice bautizo, y ahí me dijo. Y en ninguna parte de la Biblia dice eso. Así que ese es invento de las personas que no son católicas, para engañar a católicos que no estudian y no se preparan. ¿Saben ustedes que las iglesias protestantes están llenas de católicos ignorantes? ¿Católicos qué? Ignorantes. Hasta sale en verso. Las iglesias protestantes están llenas de católicos ignorantes. ¿Cuáles son las iglesias protestantes? ¿Cómo? ¿Cuáles son las iglesias protestantes? Las sectas, todas las sectas, son todas las iglesias que no son católicas, ¿ok? Y como los católicos no se preparan, siguen saliéndose más de la iglesia católica para ellos, porque así como ahorita yo les pregunté esto y que no sabían cuándo nació Cristo, que es muy esencial eso saberlo, y cuántos años predicó y cuándo comenzó a predicar. Como no saben eso, le dicen así: ¿saben qué? La iglesia de Cristo es esta, la nuestra. Véngase para acá con nosotros. La iglesia católica no es. Esta es la verdadera iglesia de Cristo. Véngase, no sé qué. Y luego ahí va el católico para allá. Y luego le echan música y toda la cosa. Y hablan fuerte y todo eso. Y luego la persona que es católica siente. Y dice: aquí sí se siente, aquí sí se siente. Aquí está Dios. Así. Y allá van a parar. Así es. Porque el sentir no es signo de seguridad que estemos en lo correcto. No es signo de seguridad. También los que van a hacerse limpias sienten. También como que van con los brujos sienten. O sea, no es sentir, no es un signo de estar en lo seguro. ¿Ok? No es. Ahora bien, si uno siente la presencia de Dios aquí en la iglesia que Cristo dejó, ahí estamos en lo seguro. Pero nosotros no venimos por sentimiento, ¿o sí? A veces las personas vienen por sentimiento y hasta dicen así: yo no voy a misa hasta que sienta, hasta que yo sienta, hasta entonces voy. Y si nunca siente, nunca va a venir. Eso no es correcto. Nosotros venimos a la iglesia a misa, sienta o no sienta, porque es un mandato de Jesús. ¿Sí me explicó? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué le estoy diciendo esto? Pues se lo digo para que despertemos.
Yo no sé si ustedes vengan a misa todos los domingos. Si vienen, bendito sea Dios. Si no vienen, pues no vamos bien. Como decía el Padre, ¿no? Si vienen a misa, con sinceridad. Si vienen a misa los domingos o no. ¿No? Ahora de aquí en adelante háganse el propósito de venir. Y no es fácil, ¿eh? Cuando no tienen el hábito de venir, no es tan fácil. Se les van a atravesar muchas cosas. Hagan el propósito de hacerlo y luchen hasta que se logre tener el hábito de venir cada 8 días a misa. ¿Por qué? Porque yo se los digo, no, porque es un mandato de Dios. Es un mandato de Cristo. Que nos reunamos para hacer la celebración de la cena del Señor, que eso es la Santa Misa, la cena del Señor. O la Eucaristía, como dijo el Padre, acción de gracia. ¿Sí sabían qué quería decir eso? ¿De misa o no? ¿No, verdad? Fíjense cómo andaremos. Yo todos los días doy clase de Biblia aquí de 4 a 5 de la tarde, todos los lunes. De 4 a 5 doy clase de Biblia. ¿Cuántas personas creen que vienen a recibir esa clase? 5 o 6, nada más. Y estuvimos anunciando en misa. Pues ya mejor ya no anuncié, pues no tiene caso, pues no vienen. Mejor yo los invito y a ver quién viene. Algunos trabajan a esa hora, bueno, pues no, pero los que no. Así que yo les recomiendo que ustedes agarren su Biblia en su casa y la lean. Porque dice la iglesia, no yo. La iglesia dice, el que no conoce la Biblia no conoce a Cristo. Tenemos que conocer la Biblia para conocer más a Cristo. Así es. Si no, pues no lo conocemos suficientemente. Muy poquito. Y debido a que no tenemos eso, no podemos aconsejar a nadie tampoco. Podemos aconsejar a muchas personas, sí, pero no del lado espiritual. Por eso es que hay mucho estrés. Hay muchas personas que se estresan y no saben qué hacer, pero no vienen a misa, no se confiesan. Cuando alguna persona que yo visito que está enfermita o algo así, que voy a hacer oración por ella, o a veces yo hago oración por teléfono también, que me recomiendan que hable a un enfermo o algo, entonces le hablo, ¿no? Y le digo, ¿cómo se siente? Ya me cuenta todo, ¿no? Y le digo, ¿qué? Le digo, ¿sabe qué? Sí, dice, pues pida por mí para que me sane Dios. Bueno, está bien, pero mira, le digo, ¿ya te confesaste? ¿Ya te confesaste? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tienes que no te confiesas? Pues confiésate. Recibe a Cristo en la comunión. Ve a misa. ¿De qué le sirve a una persona estar sana físicamente si está enferma del alma? ¿Le servirá de algo eso? No le sirve. ¿De qué me sirve a mí estar sano del cuerpo siempre, 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 hasta la muerte? Y al último voy a perder. ¿De qué me sirvió? No me sirvió de nada. Claro, tenemos que pedirle a Dios que nos sane de todo, ¿no? Pero principalmente del alma, de lo espiritual. Sí. Eso es. Entonces les decía, como no conocemos mucho de Biblia, pues no podemos aconsejar. Entonces yo siempre les recomiendo eso. Y otra cosa más les recomiendo, vaya con el Padre para que ore por usted y que la unja. Es algo tan bonito eso, cuando estamos enfermos, que el sacerdote hace oración por nosotros así, nos impone las manos, nos pone aceite y se nos borran los pecados. Y fíjense, no aprovechamos eso. Nosotros los católicos no lo aprovechamos, por lo que no tenemos conocimiento, no lo aprovechamos. Y hay veces que hay tanta ignorancia así,
que me ha tocado ver a mí, que yo me ha tocado decirle, oye, estás muy enfermo, ¿no quieres que le llame al Padre para que te confiese? Sí, dice, una vez me tocó así, ¿no? Y ya fue el Padre, no de aquí, en un lugar por allá bien lejos, quién sabe dónde. Entonces, ya fue, Padre, sí, está bien, dice, oye, ya fuimos los dos, ¿no? Y ya dije, bueno, qué bueno, ya se va a confesar, ok. Ya entró el Padre ahí, yo me quedé acá afuera, dije, va a confesarlo, ¿no? Y entonces, ya salió el Padre, y dije, ¿qué pasó, Padre? No se confesó. Ah, caray, dije, ¿qué pasó? Pues si me había dicho que sí. Y entré y le dije, oye, pues me has dicho por qué te ibas a confesar, ¿por qué me hiciste que trajera al Padre? No, dice, si no me voy a morir. O sea que solamente para cuando se va a morir, eso no es correcto. Hay que aprovechar lo que tiene la iglesia, para nosotros las riquezas espirituales que tiene la iglesia. Bien, entonces ya les dije esa cita bíblica, vamos a ver otra más, Gálatas 3:27, a ver si no me vuelvo a equivocar. Gálatas 3:27. Sí, es 3:26. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí está. Todos los que se bautizan están revestidos de Cristo. De manera que el que no está bautizado no está revestido de Cristo. Y fíjense una cosa, que en los lugares donde no se bautizan los niños, esos lugares donde hay más personas que están endemoniadas, porque el bautismo protege. El bautismo nos protege. Eso yo lo he visto, no sé si ustedes, pero yo lo he visto en las noticias. Donde no hay bautizados, hay más posesiones demoníacas. Posesión, sí. Entonces dice, se han revestido de Cristo todos los bautizados. Y luego, ¿qué más dice? 28. Ahí es el que sigue, sí. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo, nos hemos unido a Cristo por medio del bautismo. Entonces, ¿para qué quieren que bautizar al niño? Para que se una a Cristo. ¿Para qué quieren que se bautice el niño? Para que sea parte de la iglesia. ¿Para qué quieren que se bautice el niño? Para que pase del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Para qué quieren que se bautice el niño? Para que Dios le dé el don del Espíritu Santo, para que entre Jesús en su corazón. ¿Para qué se bautiza un niño? Para entregárselo a Dios. ¿Ok? Cuando un niño nació en el reino de las tinieblas. Nos vamos a ir para atrás, ¿se acuerdan del Génesis o no? No sé si ustedes lean la Biblia, pero parece que no. En el primer libro de la Biblia, en el Génesis quiere decir comienzo, habla del primer hombre y la primera mujer, ¿ok? ¿Sí? Entonces, recuerden que hagan preguntas, porque a veces en el Génesis hay preguntas y a veces no la hacen. Ok, entonces, Adán y Eva le desobedecieron a Dios, ya sabemos, ¿verdad? Eso sí lo sabemos, ¿verdad que sí? ¿Y qué acarrió la desobediencia a Dios? ¿Qué acarrió para el hombre? Ocurrió el pecado, sí, muy bien. ¿Y qué hace ese pecado? ¿Qué hizo ese pecado? ¿Qué consecuencias hubo con el pecado? ¿Cómo? Se la alejaron de Dios, y en la Biblia dice, de otro modo, dice, se murieron. Le dijo Dios a Adán y Eva, no coman del fruto el día que coman morirán. Se murieron de su alma, quedaron muertos. ¿Okay? Por eso las personas que morían en el Antiguo Testamento no podían entrar al cielo porque estaban muertas en su alma. Hasta que vino Cristo y resucitó, hasta entonces se abrió el cielo. Hasta entonces.
y ya así se puede uno ir al cielo. Antes no. Antes los que se morían, dice la Biblia que se iba al lugar de los muertos. Así dice, al seno de Abraham, que era ya como algo parecido al cielo, pero no era el cielo, hasta que vino Cristo. Así es. Entonces, por eso cuando viene Cristo, pasamos del reino de las tinieblas al reino de Dios. Es decir, un niño que no está bautizado, ¿a qué reino pertenece? De las tinieblas, así es. ¿Se imaginan qué grave está eso que no bautizan a un niño? Porque no estemos bautizados nosotros. Eso está grave. Porque no le pertenecemos a Dios. Somos criaturas de Dios, pero no le pertenecemos, porque no somos hijos. Tanto es el amor que Dios nos tiene a nosotros, así tanto así, que nos hace sus hijos. Nos hace sus hijos, nuevamente, porque se perdió eso cuando el pecado de Adán y Eva se perdió. Dios hizo a Adán y Eva para que fueran sus hijos. Mientras no se salen del paraíso, son sus hijos. Cometieron el pecado y perdieron ser hijos de Dios. Es decir, se vendieron al enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces, ya no pertenecen a Dios, pertenecen al enemigo de Dios. Que Dios tuvo compasión de ellos y los andaba buscando, los buscaba. Por eso es que en el Antiguo Testamento manda a Dios a los hombres que se llaman los profetas para que los dirijan, para que un día venga Jesucristo al mundo y los salve, y nos salve, con su muerte en la cruz. Nos ama mucho Dios porque valemos el precio de la sangre de Jesucristo. Somos muy valiosos para Él. Las personas que se condenan no es porque Dios quiera que se condenen. Nosotros mismos escogemos eso. ¿Sí? No, nosotros mismos estamos en esta vida escogiendo el camino, o el camino del bien o el camino del mal. Y cuando nos morimos, pues nos vamos a donde escogimos. Mientras estamos aquí en la tierra, Jesucristo viene para enseñarnos el camino porque nos ama, nos deja un camino que nos salva, porque no quiere que nos perdamos, porque nos ama. ¿Sí? Y quiere hacernos sus hijos. Y somos sus hijos ya cuando nos bautizan. Somos hijos de Dios. Él es nuestro papá, nuestro Padre Dios. ¿Sí? Pero ¿saben qué? No nos la creemos. Ahí está lo malo. Quizá díganos, ay, sí creemos. No es cierto. ¿Vienes a misa? No, pues no, ¿qué crees? ¿Te confiesas? No, pues no, ¿qué crees? ¿Rezas? No, pues ¿vos qué crees? ¿Lees la Biblia? No, pues no, ¿qué crees? O sea, no nos la creemos. Por eso tenemos que pedirle perdón a Dios, a Jesús, para reconciliarnos con Él. Ya somos sus hijos por el bautismo, pero tenemos que comprometernos con Dios a vivir la fe, a vivir la fe, vivir con fe, así es. Señor Jesús, que nos miras desde ahí, te pedimos perdón porque no hemos sabido vivir la fe en ti. Perdónanos, Señor, perdónanos. Señor Jesús, tú has dado tu vida por nosotros y nosotros, Señor, a veces no valoramos eso. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Ayúdanos a caminar en la fe de aquí en adelante. Queremos ser buenos papás, buenos padrinos, buenos ciudadanos, buenos hijos tuyos. Ayúdanos a lograrlo. Que nosotros pondremos todo lo que está de nuestra parte para hacerlo. Ayúdanos. Bueno, hasta aquí, ¿qué les parece? ¿Has entendido algo o no? ¿Hemos captado algo? Bueno, a ver, entonces, ¿cuándo nació Cristo?
¿El año qué? El año 1, o el año 0, como quieran decir. Así es. ¿Eso quién lo dijo? ¿Yo? No. ¿La historia? Yo no lo dije, la historia está en la historia registrada. Antes de Cristo y después de Cristo, así lo dicen los libros. ¿Cuántos años predicó? 3. ¿A qué edad comenzó a predicar? A los 30. ¿Cuántos años predicó? 3 nada más. Fíjense, con 3 años que predicó, los apóstoles aprendieron toda su doctrina, toda su enseñanza, todo lo que Jesús quería enseñar para poder salvar el mundo con esa doctrina, con esa enseñanza. Entonces, fíjense ustedes cuánto tiempo duraron los apóstoles en aprender la doctrina, 3 años. ¿Cuántas horas diarias dedicaban como a discípulos, como alumnos de Jesucristo? ¿Cuánto creen que escuchaban a Jesús diariamente? Todo el día, sí, unas 10 horas andaban siempre con él. Así es, para poder asimilar toda su doctrina. A los 3 años se graduaron de apóstoles, ¿sí? Entonces ellos empezaron a enseñar la doctrina a todo el mundo. En otras palabras, la Iglesia Católica es la que nos ha traído la fe, no otra iglesia, sino la iglesia que Cristo dejó, que es la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dicen otras iglesias que ellos? Porque hay ignorancia, porque los engañan, por eso. Porque si uno les empieza a decir, oye, ¿y cuándo nació tu iglesia? Ni saben tampoco. Es más, unos dicen, no se necesita la iglesia. Yo los he oído decir así. No se necesita la iglesia, nomás Cristo. Señal de que no conocen la Biblia. Jesucristo dejó su iglesia, una iglesia. En Mateo 16, 18 dice así, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice mi iglesia, porque hay una iglesia de Jesús, nada más, una, no hay más. Y así lo dice el credo. El credo así dice, creo en la iglesia que es una, santa, católica, no hay otra. ¿Y entonces por qué hay más? Porque los católicos no nos preparamos y no estudiamos. Por eso. Llega un niño de la escuela, mamá, me dice un niño que es testigo de Jehová, que nosotros adoramos imágenes. Ah, no le hagas caso, es que está mal. No, mamá, pero me enseñó la Biblia. Ay, no le hagas caso. Y luego va y otra vez el niño le vuelve a sembrar otras cosas. No, que no sé qué, que bla. Y viene con su mamá. Ah, no le hagas caso. ¿Por qué? Porque no sabe de Biblia tampoco ella. Sí, así es. Porque la Biblia sí dice en una parte, no tendrás imágenes. Pero cuando dice eso, se refiere a un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Es un Dios falso. Ok, ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿la Virgen que está allí es un Dios falso? Pues no, es la Virgen María, es la imagen de la Virgen María. Si estuviera ahí el Dios de los aztecas, el Huitzilopochtli, entonces sí sería. Entonces sí no estaría bien. Pero son tan astutos las personas que no son los pastores que engañan a la gente. Todos los protestantes dicen que la Virgen María es un ídolo y que San José, el que está allá, o no, San Martín de Porres es un otro ídolo y que San Antonio que es otro ídolo, que son ídolos. Y que también la cruz que está acá es un ídolo. Y ya ni se paran los protestantes por aquí porque dicen, uy, se asustan. ¿Por qué? Los engañaron. ¿Por qué los engañaron? Porque no estudiaron. Así es. ¿Quieren ustedes seguir así o quieren instruirse?
Eso es cosa de ustedes. Hay que instruirnos en la fe, bien cimentado en la fe. Ese es el deseo de Dios. ¿Qué decía Mateo 28? Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Así decía, ¿de acuerdo? Vayan por todo el mundo y hagan que todos aprendan lo que yo dije. Eso significa, es una orden, es un mandamiento. ¿De quién? De Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Que todos aprendamos de Jesús lo que Él dijo. Así. Entonces, eso es bien. ¿Qué quiere decir iglesia? ¿De acuerdo? ¿Es lo mismo templo que iglesia? No. Comunidad, ¿no? Iglesia quiere decir comunidad, pero exactamente el diccionario dice congregación, asamblea. Eso significa la palabra iglesia. Congregación, dicho de otro modo, un grupo de personas. Un grupo de personas que sigue a quién? A Jesucristo, que le cree. Entonces no es lo mismo templo que iglesia. Templo es el edificio. Iglesia son las personas. El conjunto de personas que seguimos a Cristo. A eso se le dice iglesia. Que tiene su jerarquía y que nosotros somos miembros también de la iglesia. Así es. Ok. ¿Para qué se bautizan los niños? Para entregárselo a Jesús. Si el padre les pregunta, ¿por qué quieren bautizar a su hijo, a su niño? Porque lo queremos entregar a Jesús. Porque queremos que se revista de Cristo. Porque queremos que pase del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Sí? Porque queremos que sea un miembro más de la iglesia. Ajá. Para eso se bautizan los niños. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahora, ¿qué les parece esto que les estuve diciendo? Evalúenme ustedes también. No me gustó, sí me gustó, más o menos, o sea, no entendí nada, pues todo se vale. Que hay que aprender otra cosa también. ¿Qué es adorar? Vamos a precisar qué es adorar. Para tenerlo bien exacto, ¿qué es adorar? ¿Querer algo mucho? ¿Cómo? ¿Querer algo mucho? No. Es algo tan sencillo como esto. Adorar es creer que alguien o algo es Dios. Eso es adorar. Si nosotros creemos que la Virgen que está ahí es Dios, estamos adorando. Pero ¿quién va a pensar que la Virgen es Dios? O sea, estarían mal de la cabeza. Por eso digo que le digo exactamente, ¿no? Pero sí, adorar es creer que algo o alguien es Dios. Punto, hasta ahí. ¿Por qué? Porque ¿quién es Dios? El que hizo el cielo, la tierra, el que nos hizo a nosotros. Eso es adorar. Reconocer que Él es el creador, el que nos hizo. Entonces, no es como dicen los protestantes, que adorar es hincarse. Eso no es cierto. O sea, que adorar es prender velas. Tan mal, eso no es adorar. O sea, que adorar es alabar tampoco. Cantarle alabanzas tampoco. No, lo primero es eso. Adorar es creer que algo o alguien es Dios. Punto, hasta ahí. Por eso en la India creen que las vacas son Dios. Entonces allá ellos adoran a los ídolos. Hacen de una vaca un ídolo, o sea, un Dios falso. Una cosa es un ídolo y una cosa es imagen, no es lo mismo. Pero los protestantes para ellos es lo mismo, imagen que ídolo. Y la Biblia lo precisa, lo dice exactamente. ¿Sí? Ahí dice exactamente. Ídolo, Dios falso. Imagen, una representación de algo. Y también usaban imágenes en la Biblia. Pero como no conocen de Biblia, pues ni conocen los significados de las palabras, bueno,
Eso, así que adorar es creer que alguien o algo es Dios. Por ejemplo, hace rato decíamos nosotros cuando pensamos que ahí está Jesucristo, que es Dios. Lo estamos adorando, estamos pensando que es Dios. Ahora, el que adora, le canta. El que adora, le reza. El que adora, le alaba. El que adora, se hinca. Así es. Pero no precisamente hincarse es adorar. No, ni tampoco prender velas, ni besar tampoco. Porque a veces los protestantes dicen, no, es que mira, besan la imagen y están adorando. Tan mal, eso no es adorar. ¿Y usted? Se me hizo muy interesante el hecho de que no es una plática común o muy de lo de siempre. No se fue a lo principal o las raíces del bautismo. Entonces también nos habló del compromiso que conlleva esto y nuestra responsabilidad honesta de ser un cristiano. ¿Y usted? A mí sí me pareció muy interesante por eso, porque se tocaron temas de una manera distinta a lo que regularmente es una plática de bautismo. Entonces, pues el recordar o el saber cosas tan básicas que vemos, pero no sabemos el verdadero significado, ¿no? Entonces me pareció muy interesante. Qué bien, qué bueno que colaboran con sus respuestas. Bien, pues solo yo le pido a Dios por ustedes que les ayude y que sean buenos católicos, que ya dejen la vida anterior si es que no eran buenos católicos, y que sean buenos católicos. Así es, que seamos todos comprometidos. Perfectos, ¿no? Pero sí luchones, ¿no? Luchar para ser mejor cada día, ¿sí? Porque perfecto, pues nadie. Pero sí luchar para ser mejor cada día. No fallarle a Dios en la Santa Misa, ¿verdad? Y leer la Biblia también en casa. Y el internet tiene mucha información sobre la Biblia también. Agarren el lado católico, porque hay mucho protestante ahí que en lugar de ayudar en la fe confunden al católico, lo confunden. Claro está que si un católico está preparado, pues puede ver acá y hace comparaciones, ¿verdad? Y no hay problema. Pero cuando uno está preparado, pues no puede uno hacerlo. Es como cuando a mí llegan los testigos de Jehová a mi casa, que ya no llegan. Antes sí llegaban, pero ahora ya no. Llegaban y me hablaban. Le dije, pues te voy a escuchar, pero tú me escuchas después. Y ya me escuchaba. ¿Qué le pareció? Le dije, bueno, pues me pareció bien lo que dijo. Y ya ahora yo le voy a hablar. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos iba a haber falsos profetas. Digo, ¿yo cómo sé que usted es un falso profeta? ¿Y cómo sabe que yo soy un falso profeta? Y algunos me dicen, no, yo no soy profeta. Bueno, ¿qué quiere decir la palabra profeta entonces? Dios no, pues el profeta es aquel que predice cosas. Está usted mal, no es así. Profeta es aquella persona que habla de Dios, aunque no predica, haga predicciones. Es aquella persona que habla de Dios, que puede predecir cosas también, o no. Ese es un profeta. Por lo tanto, usted es un profeta. Pero si dice cosas que no son correctas, es un falso profeta. Y entonces le digo, a ver, por ejemplo, dígame usted a qué iglesia pertenece. Y empezamos a hacer. Yo no tengo iglesia. Ah, ¿no? Oh, bueno, ok. ¿Qué quiere decir iglesia? Y ya, se ponen a pensar. A ver, ve al diccionario ahí en el celular. Congregación. Ok. ¿Se congregan? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué dice que no es iglesia? Entonces, les fijan, si uno ya está preparado, puede uno dialogar.
Y amistosamente, no peleando, amistosamente. Y siguen platicando. Y luego empiezan a decir, no, pero es que los sacerdotes no, me toca hablar a mí. Usted ya habló. Si quiere continuamos después que yo termine, usted sigue, yo me callo y después sigo otra vez. No, ya me voy, pues entonces los van. Ya no llegan ahí, porque si está uno preparado puede dialogar, pero si no está uno preparado, ¿qué caso tiene? No tiene caso. Yo soy católico y por favor no me moleste, siga usted su camino. Así es. Yo pertenezco a la iglesia que Cristo fundó y punto, hasta ahí. No, que no sé qué, no. Gracias y vayas. No lo odio ni nada, pero no lo puedo escuchar. ¿Por qué? Porque usted no es de Dios. Lo dice la Biblia. La Biblia dice en 2 Juan 9, dice así: aquel que no trae la doctrina de Cristo no es de Dios. Aunque hable de Dios, pero no es. ¿Por qué? Porque no trae la doctrina, lo que enseñó Jesucristo exactamente. Así es que bueno, cuando uno sabe ya de Biblia, pone las cosas en su lugar. Así. Bueno, entonces si no tienen alguna pregunta o alguna duda o algo, ¿no? Lo último que les voy a decir es esto. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe. Para cuando alguien les diga así, les dicen, no, es que la Biblia se contradice. No sé si les haya tocado eso, pero a mí sí. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe, para personas que tienen fe. Si usted no tiene fe, no es para usted. Así es. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Porque luego empiezan con lo del Génesis. No, que aquí dice que fue Adán y Eva y que no sé qué la primera pareja, que no sé qué, que bla, bla, bla. Si no cree, bueno, ¿qué caso tiene que leer usted? Si no cree en Dios, no tiene casos para los que tenemos fe. Así es. Entonces, tenemos que defender nuestra fe también. Bueno, vamos a hacer nuestra oración final. Otra vez volvemos con Jesús. Guardamos silencio y pensamos, y si quieren cierren sus ojos o como quieran, pero piensen que nos está mirando.